Antes del aire acondicionado mantenerse fresco no era fácil. No había ventiladores, ni aire frío, ni soluciones rápidas. Los campesinos medievales tenían que lidiar con el calor todos los días, sin nada que los ayudara, excepto sus propios hábitos. Así es como sobrevivían los meses más calurosos. Y todo comenzó con el único lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo. Las casas de los campesinos medievales se construían como hornos con puertas. Estas casas usaban la construcción de patos y perros, lo que significaba tejer ramas delgadas juntas y cubrirlas con arcilla de barro y estiércol animal. Construir con excrementos aparentemente se consideraba normal. En ese entonces, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre los estándares de mejora del hogar medieval. Los muros eran gruesos y pesados, hechos de piedras toscas, mezcladas con vigas de madera que provenían de cualquier árbol que creciera cerca. Si bien esto suena fuerte, creaba hogares que absorbían el calor durante el día y se negaban a dejarlo escapar por la noche. Los techos causaban los mayores problemas. Los techos de paja hechos de hierba seca, juncos o paja eran terribles para mantener el calor afuera. Estos techos eran gruesos y densos, lo que significaba que absorbían el calor del sol como una esponja gigante, y luego lo liberaba lentamente en la casa todo el día y toda la noche. La paja también proporcionaba corrales de lujo para ratas, pájaros e insectos que probablemente dejaban mejores críticas que los inquilinos humanos que vivían debajo. La mayoría de las casas campesinas tenían pisos hechos de tierra compactada o arcilla que había sido pisoteada por innumerables pies durante muchos años. Durante el clima cálido, estos pisos se volvían abrasadores y se convertían en nubes de polvo que dificultaban la respiración. Tener un piso de tierra en verano era como vivir encima de una almohadilla térmica gigante que nunca se apagaba. Las ventanas eran diminutas cuando existían. Muchas casas campesinas no tenían ventanas de vidrio porque el vidrio costaba demasiado dinero y era difícil de hacer. En su lugar, usaban contraventanas de madera que se podían abrir durante el día para dejar entrar algo de aire. Pero abrir las contraventanas durante el verano significaba dejar entrar aire caliente, polvo e insectos voladores. Mantenerlas cerradas significaba atrapar aire viciado y caliente dentro. De cualquier manera, estabas eligiendo entre asarse o asfixiarse. La falta de un flujo de aire adecuado empeoraba porque la mayoría de las casas campesinas eran pequeñas y estrechas. Espacios familias enteras vivían en habitaciones individuales que por lo general no eran más grandes que un armario moderno cuando se meten de 6 a 8 personas en un espacio tan pequeño. El calor corporal por sí solo podía hacer que la temperatura fuera insoportable. Era como una sauna medieval que nadie pedía. Las chimeneas eran lujos caros que la mayoría de los campesinos no podían permitirse en su lugar. El humo de los fuegos para cocinar escapaba por agujeros en el techo o por puertas y ventanas abiertas. Esto significaba que el humo caliente llenaba la casa antes de encontrar su camino al exterior. Estos agujeros de humo eran básicamente aire acondicionado medieval, excepto que en lugar de aire frío, bombeaban más calor y algún pájaro ocasional. Las casas de los campesinos a menudo se construían juntas en las aldeas, lo que significaba que había poco espacio para que el aire se moviera entre los edificios, los estrechos caminos y callejones. Las casas creaban áreas bloqueadas que atrapaban el aire caliente. En lugar de dejarlo fluir libremente, vivir en estas casas durante el verano era como estar atrapado dentro de un horno de pan que alguien olvidó apagar, pero lidiar con casas sofocantes era solo una parte del desafío que enfrentaban los campesinos durante calor del verano. Los campesinos medievales se vestían como si se estuvieran preparando para el invierno, incluso cuando el sol del verano ardía sobre sus cabezas. Sus elecciones de ropa se decidían por lo que podían permitirse y lo que estaba disponible, no por la comodidad o mantenerse frescos. La mayoría de los campesinos usaban prendas de lana durante todo el año, porque la lana era el tejido más común que podían hacer o comprar, y tener diferentes guardarropas para las diferentes estaciones era un lujo que no podían permitirse.
El atuendo básico para un campesino masculino incluía una camisa de lino que se usaba directamente sobre la piel, cubierta por una túnica de lana que llegaba a algún lugar entre la cintura y las rodillas. Sobre esta, a menudo usaban una capa de lana, especialmente cuando trabajaban al aire libre. Básicamente, usaban 3 capas en un clima que haría que la gente moderna quisiera caminar en ropa interior. Las mujeres enfrentaban desafíos aún mayores. Usaban ropa interior larga de lino debajo de vestidos de lana que las cubrían desde el cuello hasta los tobillos. Los vestidos generalmente eran sueltos para permitir el movimiento durante el trabajo, pero aún atrapaban el calor y evitaban que el aire se moviera por el cuerpo. Además, las mujeres casadas tenían que cubrirse la cabeza, con velos de lino o cobertores de lana que añadían otra capa de calor. La ropa interior de lino era el único alivio del calor del verano, pero incluso estas causaban problemas. El lino era más fresco que la lana, pero seguía siendo una tela pesada en comparación con los estándares modernos. Más importante aún, el lino costaba mucho dinero y era difícil de limpiar, por lo que la mayoría de los campesinos solo tenían 1 o 2 piezas de lino que usaban repetidamente sin lavar. Usar la misma ropa interior sudada durante semanas era como envolverse en una manta húmeda y caliente. La lana tenía algunos puntos buenos, duraba mucho tiempo, se mantenía algo caliente cuando estaba mojada y podía fabricarse localmente. Pero la lana en verano era una tortura. Las fibras gruesas atrapaban el calor corporal y el sudor, creando una sensación constante de estar envuelto en una manta caliente y húmeda. La lana que usaban los campesinos era áspera y rasposa, no la lana suave que conocemos hoy. Lavar las prendas era un gran trabajo que ocurría solo unas pocas veces al año. Los campesinos tenían que transportar agua calentada sobre el fuego y fregar la ropa a mano con jabones fuertes, hechos de grasa animal y ceniza. El proceso llevaba un día entero y necesitaba buen tiempo. Para secarse, la gente usaba sus prendas hasta que literalmente se caían a pedazos, acumulando capas de sudor, suciedad y olores que hacían que el calor fuera aún más insoportable. La mayoría de los campesinos solo poseían 2 o 3 conjuntos de prendas en total. Esto significaba usar el mismo atuendo durante semanas o meses antes de cambiar a una versión ligeramente diferente de la misma ropa pesada y caliente. La idea de la ropa de verano y la ropa de invierno les era tan extraña como la idea de los caballos voladores. El calzado era otra fuente de calor e incomodidad. Los zapatos de cuero costaban demasiado y a menudo no calzaban bien, por lo que muchos campesinos iban descalzos durante el verano. Caminar por caminos de tierra calientes y campos soleados sin zapatos era doloroso, pero a menudo era más cómodo que usar botas gruesas de cuero que atrapaban el calor y la humedad. Las reglas sociales sobre cómo vestirse hacían imposible adaptarse al clima cálido. Quitarse capas en público se consideraba inapropiado, especialmente para las mujeres. Incluso se esperaba que los campesinos mantuvieran ciertos estándares de vestimenta cuando estaban cerca de otras personas. Quitarse la túnica exterior por el calor era como presentarse a la iglesia en camisón posible, pero socialmente desastroso. Pero incluso con todos estos desafíos de vestimenta, los campesinos medievales encontraron formas creativas de combatir el calor cuando se volvió demasiado insoportable. Cuando el calor del verano se volvió insoportable, los campesinos medievales tuvieron que ser creativos con métodos de enfriamiento que harían que las personas modernas se dieran cuenta de lo afortunados que somos. Estas no eran técnicas sofisticadas. Basadas en la ciencia, eran acciones desesperadas, nacidas de la necesidad y transmitidas de generación en generación, de personas que sabían lo que se sentía cocinar lentamente en sus propias casas. El truco de enfriamiento más popular era simplemente mudarse a otro lugar cuando las casas se volvían demasiado calientes. Familias enteras dejaban sus hogares y dormían afuera bajo el cielo abierto. Esto no era acampar divertido, era supervivencia. La gente arrastraba camas de paja, mantas y almohadas afuera y hacían lugares temporales para dormir en sus patios, jardines o incluso en las calles del pueblo. Dormir afuera era como pasar de una sartén al suelo,
junto a la sartén. No es perfecto, pero definitivamente es mejor encontrar. La sombra se convirtió en una cacería diaria. Los campesinos planificaban sus horarios en torno a las sombras en movimiento, siguiendo parches de sombra, como viajeros sedientos, siguiendo fuentes de agua. Los árboles grandes eran bienes raíces privilegiados durante los meses de verano. Los robles, fresnos y árboles de playa con gruesas cubiertas de hojas se convirtieron en lugares de reunión informales, donde la gente se reunía para escapar del sol. La sombra bajo estos árboles podía ser de 10 a 15 de grados más fría que la luz solar directa. Los muros de piedra y los edificios proporcionaban otra fuente de alivio refrescante. Los gruesos muros de piedra de las iglesias, los castillos y los edificios más grandes se mantenían más frescos que las estructuras de madera y arcilla. Los campesinos se apoyaban en estos muros, se sentaban a su sombra o incluso se tumbaban en el suelo junto a ellos para absorber algo de la frescura. Los interiores de las iglesias eran especialmente populares porque los gruesos muros de piedra y los techos altos creaban espacios naturalmente más frescos. El agua era el máximo lujo para refrescarse, pero a menudo era difícil de encontrar y no siempre estaba limpia. Los ríos, arroyos y estanques se convirtieron en lugares de reunión donde la gente se mojaba los pies, se salpicaba agua en la cara e incluso se desnudaba. Para baños rápidos, cuando nadie los observaba, el pozo del pueblo era a menudo el lugar más fresco de la ciudad porque estaba construido sobre agua subterránea que se mantenía a la misma temperatura todo el año. Los campesinos desarrollaron formas inteligentes de usar pequeñas cantidades de agua para un máximo efecto refrescante. Empapaban trozos de tela en agua fría y los envolvían alrededor de sus cuellos, muñecas o cabezas. El secado del agua creaba un efecto refrescante que podía durar 1 hora o más. Los espacios subterráneos ofrecían el mejor alivio refrescante. Los sótanos de las raíces, los agujeros de almacenamiento e incluso los pozos proporcionaban acceso a las temperaturas naturalmente frescas que se encuentran debajo de la tierra. La tierra, varios pies debajo de la superficie, se mantiene a una temperatura bastante constante durante todo el año, por lo general alrededor de 50 a 60 grados. Los campesinos bajaban a estos espacios durante las partes más calurosas del día. El método de enfriamiento más efectivo a menudo era simplemente aceptar que ibas a tener calor y ser miserable e intentar hacer que la miseria sea lo más pequeña posible. Los campesinos medievales desarrollaron una fortaleza mental que les permitía funcionar en condiciones que harían que la gente moderna corriera al edificio con aire acondicionado más cercano. La búsqueda de frescura afectaba cada decisión que tomaban los campesinos durante el clima cálido, incluyendo lo que elegían consumir. Los campesinos medievales comían comidas que harían que la gente moderna cuestionara todo sobre sus elecciones alimentarias, especialmente durante el verano, cuando el calor hacía que cada bocado se sintiera como un castigo. La dieta básica campesina consistía en alimentos que creaban calor, se echaban a perder rápidamente y requerían cocinarse sobre fuegos abiertos que convertían las cocinas en hornos. Comer sopa caliente en un día de 32 grados era básicamente una autotortura medieval disfrazada de almuerzo. El potaje era la base de la nutrición campesina durante todo el año y el verano no era diferente. Esta sopa espesa se hacía con cualquier grano, verduras y restos que estuvieran disponibles, generalmente cebada, avena, cebollas, repollo y nabos. Se cocinaba en grandes ollas de hierro sobre fuegos abiertos, llenando las casas de vapor caliente y humo durante el verano. Pararse sobre un fuego caliente para remover el potaje era como ofrecerse como voluntario para trabajar dentro de un volcán. El pan era otro alimento principal que creaba problemas de calor. La mayoría de los campesinos no podían permitirse tener hornos en sus casas, por lo que el pan se horneaba en hornos compartidos, utilizados por pueblos enteros. Estos hornos eran enormes estructuras de piedra que se calentaban con fuego de leña hasta que alcanzaban temperaturas lo suficientemente altas como para hornear docenas de panes a la vez.
Comer pan campesino medieval en verano era como tragar un ladrillo caliente que permanecía en el estómago durante horas. La comida fresca era cara y los campesinos no podían permitirse desperdiciarla, pero el calor del verano hacía que la conservación de los alimentos fuera una batalla constante. Las verduras de los huertos debían comerse rápidamente antes de que se pudrieran, lo que significaba consumirlas a la temperatura en la que estuvieran, generalmente calientes por estar expuestas al sol. La carne se conservaba mediante salazón, ahumado o procesos de secado que creaban alimentos increíblemente salados y densos. El cerdo salado, el pescado seco y la carne ahumada eran alimentos campesinos comunes, pero hacían que la gente tuviera sed y creaban calor corporal durante la digestión. Comer carne salada en conserva en un día caluroso era como agregar combustible aún. La cerveza de fuego ardiente era la bebida principal de los campesinos, consumida en cantidades que impactarían a la gente moderna. Un campesino típico podía beber de 1 a 2 galones de cerveza suave por día porque era más segura que el agua y proporcionaba calorías y nutrientes. Sin embargo, elaborar cerveza requería hervir agua y granos, lo que añadía más calor a los hogares y pueblos ya calurosos. Elaborar cerveza en verano era como organizar una fiesta de baños de vapor a la que nadie quería asistir, pero que todos necesitaban porque tenían que tener algo seguro para beber. El agua a menudo no era segura para beber porque provenía de fuentes contaminadas con desechos humanos y animales. Los pozos, arroyos y estanques a menudo se ubicaban cerca de letrinas, corrales y áreas de basura. Esto significaba que los campesinos no podían simplemente beber agua para mantenerse hidratados durante el clima cálido. El horario de las comidas estaba influenciado por el calor tanto como por los horarios de trabajo. La comida principal del día generalmente se comía a última hora de la mañana o temprano en la tarde, cuando el calor ya estaba aumentando, pero antes de que alcanzara su punto máximo, lo que significaba que la gente comía su comida más grande y caliente. Justo cuando la temperatura se estaba volviendo insoportable, era como comer un festín navideño dentro de una sauna. Los productos lácteos eran especialmente problemáticos durante el verano. La leche, el queso y la mantequilla se echaban a perder rápidamente con el calor y no había una forma efectiva de mantenerlos frescos. La leche fresca debía consumirse en cuestión de horas después del ordeño y la fabricación del queso era una carrera contra el deterioro. Intentar hacer queso con el calor del verano era como intentar construir un muñeco de nieve en un desierto. Técnicamente posible, pero probablemente no valía la pena. Pero a pesar de estos desafíos con la comida y la bebida, los campesinos encontraron formas de adaptar sus actividades sociales y rutinas diarias para hacer frente al calor abrasador. Las aldeas medievales se transformaron por completo durante el verano cuando los campesinos huyeron de sus sofocantes hogares y convirtieron los espacios públicos en áreas de estar al aire libre. La vida social de comunidades enteras se trasladó al exterior, creando escenas que parecerían caóticas a los ojos modernos, pero que tenían mucho sentido para las personas que intentaban desesperadamente escapar del calor. Los verdes de los chinuencintos pueblos se convirtieron en el centro de la vida estival. Estas áreas centrales, generalmente los parches de césped o tierra rodeados de casas y tiendas, se transformaron en espacios de trabajo al aire libre donde familias enteras pasaban sus días. La gente sacaba sus tareas al exterior, extendiendo materiales para hilar, tejer y otras artesanías bajo cualquier sombra que pudieran encontrar. El verde del pueblo en verano parecía una fábrica gigante al aire libre, donde todos intentaban trabajar mientras se derretía lentamente. Las iglesias se convirtieron en centros de enfriamiento no oficiales durante los meses de verano. Los gruesos muros de piedra, los techos altos y los interiores sombreados de las iglesias proporcionaban algunos de los espacios más frescos disponibles para los campesinos. La gente llegaba temprano a los servicios y se quedaba mucho tiempo después de que terminaran, buscando excusas para pasar tiempo en el interior relativamente fresco. Los pozos públicos se convirtieron en importantes centros sociales durante
El clima cálido. Estos no eran solo lugares para obtener agua, eran lugares de reunión comunitaria, donde la gente podía refrescarse, lavarse las manos y la cara y ponerse al día con los chismes del pueblo. El área alrededor de un pozo, a Maison-Issin, menudo era varios grados más fría que el pueblo circundante, debido al agua subterránea. Los ríos, arroyos y estanques de origen se transformaron en zonas públicas de enfriamiento, donde las reglas sociales normales se relajaron por necesidad. La gente se metía en el agua completamente vestida, se quitaba los zapatos y las medias para remojar los pies, e incluso se desnudaba para bañarse cuando la privacidad lo permitía. Los árboles de sombra se convirtieron en bienes raíces privilegiados que se reclamaban temprano en el día y se defendían durante las horas de calor. Los grandes robles, fresnos y árboles de playa con copas gruesas podían acomodar a docenas de personas a su sombra. Las familias establecían campamentos temporales bajo estos árboles que llevaban cojines, mantas y materiales de trabajo para crear espacios de vida al aire libre. Un buen árbol de sombra en verano era más valioso que la plata, principalmente porque no se podía sentar debajo de la plata para escapar del calor. Los niños tenían más libertad para adaptarse al calor que los adultos. Pasaban días enteros afuera, a menudo desnudos o vistiendo solo camisas de lino fino, jugando en charcos de barro, chapoteando en arroyos y encontrando lugares frescos que los adultos eran demasiado dignos para usar. Las tabernas y cervecerías se adaptaron al calor del verano extendiendo sus operaciones al aire libre. Bancos de madera y las mesas se movían afuera bajo cualquier sombra disponible, creando áreas de comedor al aire libre que eran más frescas que los interiores sofocantes. Las tabernas en verano eran como zonas de confort medievales. En realidad no te refrescaban, pero hacían que te importara menos pasar calor. La dinámica social de los pueblos cambiaba durante el calor del verano. Las personas que normalmente se mantendrían solas se vieron obligadas a buscar áreas de enfriamiento compartidas, creando interacciones que no sucederían durante el clima más frío. El calor del verano era como una reunión social medieval. Obligaba a todos a reunirse, quisieran o no. Pero incluso con todas estas adaptaciones a los espacios públicos y la vida al aire libre, el mayor desafío seguía siendo descansar lo suficiente. Los campesinos medievales tenían que reorganizar por completo sus patrones de sueño durante el verano, creando horarios que confundirían a las personas modernas, pero que tenían mucho sentido para aquellos que intentaban sobrevivir sin ningún tipo de tecnología de refrigeración. El sueño se convirtió en una actividad estratégica que requería una planificación cuidadosa, horarios flexibles y la voluntad de abandonar las ideas tradicionales sobre cuándo y dónde debería descansar. El problema básico era que las casas campesinas permanecían calientes mucho después de la puesta del sol. Los gruesos muros, los techos de paja y la mala ventilación significaban que los edificios absorbían el calor durante todo el día y lo liberaban lentamente durante la noche. Intentar dormir en una casa campesina medieval durante el verano era como intentar tomar una siesta dentro de un horno de pan que alguien había olvidado apagar. Los horarios de trabajo se reorganizaron por completo en torno al calor. Los campesinos se despertaban mucho antes del amanecer, a veces tan temprano como a las 3:00 o 4 de la mañana, para aprovechar las horas más frescas del día. Trabajaban durante varias horas, mientras el aire aún estaba fresco de la noche, y luego tomaban un largo descanso durante la parte más calurosa del día, generalmente desde la mañana hasta la tarde. Este horario creaba un periodo de descanso natural que era esencial para la supervivencia. Durante las horas más calurosas del día, generalmente entre el mediodía y las 4 de la tarde, pueblos enteros cerraban. La gente buscaba los lugares más frescos que pudieran encontrar y descansaba hasta que el calor se volvió soportable de nuevo. El periodo de descanso medieval no era un lujo, era una cuestión de no colapsar por agotamiento, por calor. Los arreglos para dormir se volvieron increíblemente flexibles durante el verano. Las familias abandonaban sus camas y dormían donde pudieran encontrar condiciones más frescas. Colchones de paja, mantas y almohadas
fueron arrastradas afuera para crear áreas para dormir y jardines patios, e incluso en medio de las calles del pueblo, los pueblos medievales. Durante las noches de verano, parecían viajes de campamento gigantes, donde todos habían olvidado traer tiendas de campaña. Los pisos de las casas campesinas, que generalmente eran de tierra compactada o arcilla, se convirtieron en superficies. Para dormir durante las noches calurosas, la gente se acostaba directamente en el suelo, dentro de sus casas, porque era más fresco que dormir en camas elevadas o colchones. Algunos campesinos incluso cavaban depresiones poco profundas en sus pisos para crear lugares para dormir ligeramente más frescos. La calidad del sueño era terrible. Durante las olas de calor del verano, la gente dormitaba irregularmente por periodos cortos, se despertaba sudando e incómodo, y luego intentaba encontrar lugares más frescos o posiciones más frescas. Medieval, el sueño de verano era menos como una buena noche de descanso y más como una serie de siestas incómodas, interrumpidas por búsquedas desesperadas de aire más fresco. El concepto de privacidad casi desapareció durante las noches más calurosas. Familias enteras dormían en la misma habitación o área al aire libre, no porque quisieran estar cerca, sino porque tenían que compartir cualquier lugar fresco disponible. Los turnos de noche se volvieron comunes durante la temporada de cosecha y otros periodos de trabajo intenso. Los campesinos trabajaban por turnos, con algunas personas trabajando durante las horas más frescas de la noche, mientras otras dormían, y luego cambiaban de roles durante el día. El insomnio era probablemente el problema más común entre los campesinos medievales durante el verano. Aunque no tenían una palabra para ello, simplemente lo llamaban otra noche calurosa y miserable. La combinación de incomodidad por el calor y horarios irregulares significaba que muchas personas estaban constantemente cansadas durante los meses de verano. Los niños se adaptaron a los patrones de sueño de verano más fácilmente que los adultos. Dormían por turnos y tomaban siestas durante el día en cualquier lugar fresco que pudieran encontrar. Quedarse despierto hasta más tarde en la noche cuando los adultos intentaban dormir. Las rutinas matutinas se ajustaron para aprovechar el aire fresco. La gente se despertaba antes del amanecer, no solo para comenzar a trabajar, sino para disfrutar de las únicas horas cómodas del día. El período de aproximadamente 4:00 a 7:00 de la mañana era a menudo el único momento en que los campesinos podían estar realmente cómodos y aprendieron a valorar estas breves horas de alivio. Los campesinos medievales desarrollaron un nivel de tolerancia al calor que sorprendería a las personas modernas, pero incluso ellos tenían sus límites. La combinación de días calurosos, noches sofocantes y trabajo físico constante creó condiciones que pusieron a prueba la resistencia humana hasta su punto de ruptura. Sin embargo, de alguna manera sobrevivieron a estos veranos brutales año tras año, desarrollando estrategias y adaptaciones que les permitieron funcionar en condiciones que harían que las personas modernas corran al edificio con aire acondicionado más cercano.